Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo realizar el patrón base de nuestra falda delantero y trasero y a utilizar correctamente las reglas curvas y ver qué modelos hay y para qué nos pueden servir. Antes de comenzar a hacer nuestro patrón de falda base, vamos a ver cómo utilizar el papel. Normalmente el papel viene en rollos. Este es pequeño, normalmente viene a escala real. Yo voy a trabajar los patrones a escala para que lo podáis ver bien en la pantalla. Entonces tengo este papel a escala, pero bueno, es igual a escala que en grande. Este lado y este lado del papel vienen rectos de fábrica, es decir, todo el papel que hay aquí va a venir totalmente recto. Nosotros, si utilizamos aquí, puede que pensemos que estamos haciendo una línea recta, pero no. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar uno de estos dos bordes como centro del patrón, porque sabemos que va a venir recto sí o sí. Una vez tenemos identificado el lado recto del papel, vamos a comenzar con el patrón de falda base. Para realizar este patrón necesitaremos 4 medidas. Necesitaremos la medida de cintura, la medida de cadera, la bajada de cadera y el largo total. El largo, yo aquí voy a trabajar un largo estándar, vosotras podéis trabajar el que queráis. Normalmente para hacer un largo hacia rodilla se utiliza una medida de 60, que es la que yo voy a utilizar aquí, pero vosotras si lo queréis por encima de la rodilla podéis poner menos, si lo queréis por debajo podéis poner más, incluso si la queréis al tobillo o al suelo podéis poner la medida que queráis. Acordaros siempre que el largo se mide por el lateral del cuerpo, desde la cintura hasta donde nosotros lo queramos. Estas son las 4 medidas para hacer la falda base. Serían esas y entonces arrancamos con el patrón. Como os dije, esta línea va a ser el centro de falda. Vamos a empezar con el patrón del delantero, así que aquí ya podemos escribir centro delantero para identificarlo nosotros cuando tengamos el patrón. Centro delantero. Vamos a coger ahora la escuadra o cartabón, lo que tengáis, ¿vale? Esto, por ejemplo, sería un cartabón y esto sería una escuadra que es medio cuadrado y esta es más larga por un lado que por otro. Lo que vamos a hacer, el ángulo recto es siempre este, el que va a 90 grados. Entonces, una de las líneas de la escuadra o cartabón la vamos a colocar justo al ras del papel. Y vamos a trazar esta línea para que nos salga totalmente perpendicular. Así. Aquí hay un ángulo de 90 grados exacto, porque lo hemos hecho con esto. Súper importante usar esto. Si aquí hacemos una línea más así o más así, al final la línea de cintura no nos va a quedar perpendicular con el centro de la falda. Y eso a la hora de verlo en el tejido lo vamos a notar muchísimo. Esta que hemos hecho aquí arriba sería la línea de cintura, por si lo queréis ir indicando para no confundiros. Esta sería la línea de cintura. Lo que vamos a hacer ahora, voy a acercaroslo un poquito para que me lo veáis mejor. Ahí. Ahí está. Bien, vamos a coger nuestra medida de bajada de cadera, la tengo aquí, bajada de cadera, cada una la suya y la vamos a colocar desde la línea de cintura hacia abajo, en dos partes para poder hacer también la línea perpendicular. Yo, como trabajo a escala, voy a utilizar un escalímetro. Vosotros utilizaríais una regla recta, ¿vale? Es importante que no utilicéis el metro, porque el metro normalmente, el primer centímetro ya no se corresponde a un centímetro real. Y si tenemos el metro dañado, puede medirnos siempre de menos. Al final, si medimos de menos, la falda no nos entra.
Vamos entonces a marcar nuestra bajada de cadera desde la línea de cintura hacia abajo. Vamos a poner que, por ejemplo, tenga 25 centímetros de bajada de cadera. Pondríamos el 0 en la línea y marcaríamos el 25. Aquí podríamos hacer lo mismo y marcar los 25 aquí para poder hacer la línea, o podríamos cogernos la escuadra para mayor exactitud, la volvemos a colocar en el borde del papel y volvemos a hacer una línea perpendicular. Y nos quedaría ya la distancia de 25 en toda la línea. Si lo comprobáis, veis que coincide. Esta sería entonces la línea de cadera. Nuestro largo de falda, el que queramos, lo ponemos también desde la línea de cintura hacia abajo. Yo, como os digo, voy a utilizar 60 centímetros para que llegue más o menos a la rodilla. Marcaríamos el 60 y yo voy a volver a hacer una perpendicular. Vosotras podríais medir ahí 60 y también os saldría la línea. Yo prefiero ir con perpendiculares para asegurarme de que son todas totalmente rectas. Esta sería la línea del bajo. Una vez tenemos estas tres líneas, vamos a necesitar ya la medida de nuestra cintura y de nuestra cadera. Estas dos medidas se toman enteras. Nosotros, a la hora de medirnos, tomamos todo el contorno. Acordaros que se mide todo alrededor del cuerpo. Yo voy a coger una medida estándar de talla 38. Entonces me quedaría ahí. Lo que hacemos con estas dos medidas es dividirlo entre 4. Como os comenté en el vídeo de la toma de medidas, a la hora de hacer un patrón nosotros siempre trabajamos un cuarto del cuerpo, con lo cual las medidas totales se dividen entre 4. De cintura me quedarían 17 y de cadera me quedarían 24. Estos serían mi cuarto de cintura y mi cuarto de cadera. Con estas dos medidas vamos a terminar lo que es el patrón de la falda. La primera medida que vamos a utilizar es el cuarto de cadera, que aquí serían 24. Lo colocaríamos desde el centro del patrón hacia allá y desde el centro del patrón hacia allá. 24 serían aquí y 24 serían aquí. Trazaría una recta y este sería el lateral de mi falda. Si esto es el centro, esto es el lateral. Tenemos que tener un rectángulo con el largo de falda y el cuarto de cadera, dividido con una línea que marca la bajada de cadera. Después nos vamos a coger nuestro cuarto de cintura, en este caso son 17, y le vamos a sumar la pinza. En este caso vamos a sumarle 3 centímetros, que son la medida estándar de una pinza. Vamos a ver durante la clase la diferencia que tenéis vosotros entre cintura y cadera y vamos a calcular la pinza. Aquí pongo la estándar, que son 3 centímetros. Si alguna vez trabajáis para alguien y no sabéis calcular la pinza, ponéis automáticamente 3. Entonces 17 más 3 serían 20. Entonces desde el centro del patrón hacia allí pondríamos los 20 centímetros, que sería ahí. Y haríamos una marca a la mitad, que en este caso serían 10. En esos 10 nosotros vamos a hacer una perpendicular, ¿vale? Pondríamos uno de los lados en la línea de la cintura y haríamos la perpendicular hacia abajo. En el patrón delantero, la pinza siempre va a ser un triángulo. Entonces aquí acabamos de decir que vamos a poner 3 centímetros. El largo de pinza
lo marca el patrón, ¿vale? En el delantero serán 12 centímetros en el delantero y 14 centímetros en el trasero. En este caso, como estamos trabajando el delantero, pondríamos 12 centímetros, que serían ahí. Aquí arriba tendríamos que poner los 3 centímetros. La pinza se trabaja mitad y mitad, es decir, desde la línea que hemos hecho, que es esta del medio, pondríamos 1,5 hacia aquí y 1,5 hacia aquí, ¿vale? El 3 se divide entre 2 y, por ejemplo, tenemos una pinza de 4, serían 2 para este lado y 2 para este lado. Si la pinza es de 2, 1 para aquí y 1 para aquí. Nosotros tenemos 3, entonces es 1,5 para cada lado. 1,5 nos coincidiría ahí y 1,5 nos coincidiría ahí. Veis que ya tenéis las dos marcas de la pinza. Y ahora simplemente sería completar el trazado de pinza. Ahí. Y ahí. Y ya tendríamos nuestra pinza colocada. Lo único que nos quedaría sería hacer la curva de cadera. Voy a explicaros ahora cómo se colocan las curvas en un patrón a tamaño real, porque aquí, por más que yo os quiera colocar una curva de las reglas, esto es demasiado pequeño para poder hacerlo con ellas. Entonces voy a coger un patrón a escala real y os enseño cómo se hace la curva. Aquí tengo un patrón de falda base, bueno, está transformado, pero bueno, veis la línea de cintura, la pinza, la línea de cadera que llegaría hasta aquí, ¿vale? Esta sería la línea de cadera, esta sería la línea de cintura y veis que aquí tenemos la curva. Entonces, la regla ideal de patronaje para hacer esta curva sería esta. Esta precisamente se llama sable o regla de curva de cadera, entonces lógicamente es para hacer la curva de cadera. La parte curva siempre va en la cadera y la parte que es más recta se deja en la cintura. Nosotros a la hora de colocarlo, lo colocaríamos así. La curva en la cadera, la parte recta en la cintura. Muy importante a la hora de hacer la curva, aquí veis, os lo voy a acercar para que lo veáis mejor. Bien, aquí veis que la coloco y la regla no sale en ningún momento fuera de la línea. Es decir, nosotros no la podemos colocar así que nos salga más abajo, ni la podemos colocar así que nos salga más arriba, ¿vale? La regla siempre tiene que estar por dentro de esta línea recta que nosotros tenemos para hacer el rectángulo. Vais moviendo la curva hacia arriba y hacia abajo hasta que os coincida. Aquí veis que me coincide ahí, que no me sale ni por aquí ni por aquí, coincide justo la curva en el punto de cadera. Ya os digo que esta es la mejor regla para hacerla. Si no la encontráis, que suele ser bastante más difícil de encontrar, sobre todo esta en concreto, porque yo por ejemplo tengo la buena que sí que la encontráis, pero es muy cara. Entonces realmente solo para hacer esta línea podría serviros esta otra regla, que yo creo que se encuentra de forma más común, que la podéis tener. Yo estas las pedí por internet, son baratas, veis que el material se dobla y demás. Pero bueno, esta nos podría servir porque sería más o menos lo mismo, ¿vale? La parte curva siempre en la zona de la cadera y la parte recta siempre en la zona de la cintura. Exactamente igual, que no sea, que no os haga curva ni por arriba ni os salga por abajo, ¿vale? Aquí vais moviendo vosotros la regla hasta que coincida siempre por dentro de la línea recta. Esta la podríamos utilizar. Si tenéis que comprar una sola, yo compraría esta, que al final es la que nos vale un poco para todas las curvas. Puede que hayáis encontrado esta. Podría servirnos, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería dejar esta parte, que es un poco más curva, en la cadera y esto, que es un poco más recto, en la cintura. Suele ser menos precisa, ¿vale? Aquí igual tenéis que tantear un poco más. Veis, por ejemplo, que la curva que yo tengo aquí nos la hace un poco más recta. No pasaría nada, ¿vale? Porque vamos a dejar bastante margen de costura por si hubiese que
que cambiar algo, pero bueno, si hay que comprar una regla, esta es la que más os desaconsejo. Si os viene en pack, la podemos utilizar para otras cosas, no hay ningún problema, pero precisamente para la curva de cadera, si podéis utilizar una de estas dos, mejor. Después puede que tengáis una parecida a esta o igual que esta. No la aconsejo jamás para curva de cadera. Esta regla está precisamente diseñada para el cuerpo, ¿vale? Esto es para hacer lo que es la sisa en los cuerpos. Entonces esta, por más que intentemos poner, en un patrón a escala nos valdría, pero aquí veis que ni siquiera me llega hasta la línea de cintura. Entonces esta, si la tenéis, la podéis aparcar porque para este patrón no nos serviría. Es mejor una de estas tres, en concreto una de estas dos. Si tenéis esta o solo podéis comprar una, compráis esta que nos sirve un poco para todo. Y si os vienen las dos en pack, pues para la curva de cadera utilizaríamos esta y esta la utilizaríamos para el resto de patrones, ¿vale? Esta también se usa para el pantalón. Entonces estas en concreto, que son así más blanditas, son más baratas. Entonces si podéis coger las dos, creo que son esta 3 euros y esta 4, pues perfecto, porque así os salva bastante. Luego esta, como veis, tiene más forma de curva, entonces a la hora de hacer el tiro del pantalón también se nos va a complicar un poco. Pero bueno, si solo tenéis esta, nos podemos apañar. Yo voy a enseñaros siempre en todos los patrones cómo adaptar con las curvas que tengáis, así que vais a ver bien cómo se puede utilizar esta o esta sin problema. Pero bueno, para que lo sepáis, estas serían las básicas curvas con las que hacer la línea de cadera. Acordaros siempre que la curva va en la cadera y la parte recta va en la cintura, no puede ir así, ¿vale? Si lo hacemos así, o sea, hasta que yo logro hacerlo así, mirad qué curva sale aquí en la cintura, ¿vale? Os va a quedar una falda globo, os va a hacer un globo donde la cintura y os va a quedar mal. Siempre la parte curva hacia la cadera y la parte recta hacia la cintura. Una vez tenemos nuestra curva hecha, que sería nuestra curva de cadera, ya tendríamos el patrón de falda delantera. Voy a marcaros en rojo por dónde va exactamente para que lo veáis bien. Aquí lo veis marcado en rojo, sería la línea del bajo, la línea del lateral con la curva de cadera, la línea de cintura y la pinza. Ese sería nuestro patrón de falda base delantero. El trasero sería hacer exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que la pinza, en lugar de medir 12, mide 14, ¿vale? Acordaros que hay que tener en cuenta siempre esa diferencia. El trasero tiene 2 centímetros más de pinza que el delantero. La falda es el único patrón que delantero y trasero tienen el mismo ancho, ¿vale? Podríais cortar esta pieza 2 veces y simplemente cambiar el largo de pinza. Es el único patrón, la única prenda que es igual por delante y por detrás. A partir de aquí ya se nos complica porque sobre todo el pantalón tiene bastantes diferencias. La falda es la única a la que podríais hacer eso. Entonces, os dejo como deberes hacer el trasero del patrón. Los pasos son los mismos, entonces podríais simplemente dar atrás al vídeo y verlo y alargar la pinza. Y es importante que tengáis los dos patrones hechos, ¿vale? Lo haríais aquí al lado del delantero, porque a la hora de cortar es más cómodo tener los dos en papel y poder cortarlo a la vez que tener que cortar uno primero y después el otro porque no tenemos el patrón. Es mejor cortarlo todo junto. Entonces, si tenemos dudas y necesitamos ayuda, durante la clase virtual las resolvemos sin problema y vamos avanzando. Pero bueno, es exactamente lo mismo, lo único que cambia es la longitud de la pinza. Una vez que tengáis hecho el patrón del trasero, tendríais que tener estos dos. Veis aquí que la pinza del trasero es más larga que la del delantero. Voy a poner aquí que esto es el centro trasero. Y ya tendríais los dos patrones de falda, delantero y trasero, y ya podríamos industrializar y cortar. Eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. De momento vamos a ceñirnos a hacer el patrón, a comprobar las medidas, ¿vale? Importante, por si acaso hayáis podido medir mal o cualquier cosa, podéis volver a comprobar que esta medida sean
los 24 que es el cuarto de cadera, que aquí tengáis el de cintura con la pinza, que tengáis bien el largo, etc. Hacéis las comprobaciones para poder pasar al siguiente paso.